Señor, te damos gracias en esta mañana. Alabamos tu nombre, oh Dios. Te bendecimos y te damos gloria. Padre Santo, solo tú lo mereces, no nosotros. Y por tu fidelidad, por tu misericordia, estamos aquí. Gracias por esta nueva mañana, por poder contar con tu presencia, por poder contar con tu fuerza, por poder contar con tu bendición en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has permitido levantarnos nuevamente, llegar hasta este lugar de reunión de tus hijos. Y Padre, estamos más que agradecidos, no tenemos otra palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo dirija y transforme todo lo que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros según lo que cada uno de nosotros necesitamos. Que tu palabra sea eficaz en esta mañana en nuestras vidas, que pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Oh Dios, te pedimos que tú sanes cada dolencia de los hermanos aquí en esta mañana, sanes cada debilidad y esfuerces, Señor, al cansado, oh Padre Celestial, a los que están, Señor, débiles en alguna situación, oh Padre Santo, libérales, Dios, libéranos. Todos necesitamos de ti, no hay nadie más, no hay nadie menos, todos necesitamos de ti, todos necesitamos de tu presencia, de tu poder. Oh Dios, te damos las gracias una vez más por 12 años que nos has permitido al Grupo Unánime compartir y poder alabar tu nombre. En esta mañana queremos adorarte nuevamente, queremos alabarte, Señor, y recibes nuestra alabanza, Señor. Con corazón agradecido te lo damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Derrama tu poder.
Él tendría que enfrentar el juicio más severo que daba el gobierno, vamos a decir, el ejército, el poder romano, pero también tendría que enfrentar una carga emocional que incluía la huida de sus discípulos, de sus adeptos, de sus allegados. Incluía también la acusación de su pueblo a quien él había venido a salvar. Incluía también la sentencia de muerte de parte de los poderosos del gobierno. Sin embargo, en este momento antes dice él: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Cuánto he deseado. Yo creo que por lo menos cuando nosotros vamos a participar de la cena del Señor, debe haber en cada uno de nosotros un deseo similar. Vamos a decir que una actitud recíproca a la actitud de Jesucristo. En esta cena, los discípulos prácticamente no aportaban nada. Jesucristo le iba a aportar todo. Y cuando Él toma la copa y el pan, Él dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Así que el Señor, que aporta todo lo que costaba, hasta lo indecible, lo incomparable, Él decía: cuánto he deseado. ¿Qué motivaba? ¿Qué es lo que había en el corazón del Señor que deseaba este momento? Debemos hacernos esa pregunta y esa reflexión. ¿Qué motivaba al Señor ardientemente estar con sus discípulos en este momento? Esto fue en el inicio de la página de la historia de la iglesia. Ahora nosotros estamos al lado acá de la historia. ¿Qué nos repara a nosotros? Hay profecías que se han de cumplir. Hay ebullición, vamos a decir, política, social en el mundo, que no sabemos por las cosas que tendremos que pasar. Que el Señor nos encuentre fieles en todo momento. Que nosotros no pongamos pero al estar junto con el Señor, al dar testimonio de Él. Que deseemos, como Él, ardientemente compartir con Él estos momentos de intimidad. En este momento yo los invito, hermanos, a participar de estos elementos que simbolizan ese cuerpo molido por nosotros y esa sangre derramada. Él no tenía que hacerlo. Nosotros éramos los que debíamos estar en su lugar y Él se puso por nosotros. Pero qué interesante, con un deseo ardiente, que nosotros podamos tener siempre un deseo ardiente por el Señor, anhelar ardientemente estar junto con el Señor siempre. Señor bendito, prepara nuestros corazones para estar delante de ti. No podemos estar delante de ti, Señor, a menos que tú limpies nuestros corazones con el poder de tu sangre preciosa. Tú sabes, Señor, que no obedecemos, que no creemos, que no tenemos la fe, que no tenemos la fidelidad que debiéramos tener ante tanta expresión de amor, sacrificio divino a favor de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta mañana podamos tener ese ardiente deseo de participar de esta cena, de esta intimidad contigo, Señor. Te agradecemos todo lo que tú has hecho por nosotros. El Señor tomó el pan de aquellos días, conforme a la costumbre y a la cultura de aquellos días. Pero lo importante no es el objeto, sino lo que simboliza. Y Él dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Su cuerpo fue, como ustedes saben, triturado por los látigos romanos. Su alma fue molida por las actitudes de desprecio de sus coterráneos, de su pueblo, por la huida de sus discípulos, con pequeñas excepciones. Su espíritu bajó hasta el mismo infierno para cubrir nuestros pecados. Su cuerpo fue molido por nosotros. Comamos de este pan, símbolo de ese cuerpo. Después tomó la copa y la alzó y dijo: este vino es mi sangre que por vosotros es derramada. El apóstol Juan decía que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque es la exigencia del Padre, del juez del universo, que la paga del pecado es muerte, y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Fue la sangre de Jesucristo, su sangre, la que Él levantó allí, simbólicamente con aquella copa, y unas horas después con su propio cuerpo, sangrándose por ti y por mí. Bebamos. Gracias, Señor, porque tú viniste a brindar tu cuerpo y tu sangre por nosotros, y abriste una senda nueva, amplia, sin obstáculos, para llegar a tu presencia. Tú fabricaste el puente que nos separaba del Dios eterno. Aunque fuimos hechos a tu semejanza, Señor, el pecado nos separó de ti y nos separa. Te damos gracias porque hay una solución, una medicina divina para el pecado humano. Recíbenos a través de ese sacrificio en esta mañana. Que tú encuentres en nuestros corazones vasijas abiertas para el servicio a ti. Voluntades, Señor, decididas a serte fiel en todo momento. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Continuamos con el culto. La mejor parte siempre va a ser estar a los pies del Señor. Estar en la reunión de la iglesia es un privilegio. No es un esfuerzo que tenemos que hacer, no es un requisito con el que tenemos que cumplir, es un privilegio. Venir para alabar al Señor, adorarlo, recibir su bendición. Recordemos su promesa que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, dijo Él, ahí yo voy a estar y voy a enviar bendición y vida eterna. Entonces el Señor, siempre que nos reunimos, está listo para bendecirnos. Y si usted participa de la reunión, usted está listo para recibir la bendición de Dios. Ha escogido la mejor parte, hemos escogido la mejor parte. Gracias al Señor por los hermanos que fielmente siguen al Señor y sirven al Señor y trabajan para el Señor. En las áreas en las cuales Dios les ha puesto para que lo hagan y se mantienen fieles, honrando y sirviendo al Señor. El Señor premiará a cada uno por su fidelidad. Y aquellos que siempre se preocupan por la reunión, por la congregación con los demás hermanos, el Señor les premiará, el Señor les va a bendecir. Esperamos que el Señor reinicie a unos cuantos que hace falta que sean reiniciados este año. Que como hacemos con el teléfono, hacemos con la computadora cuando se atasca. Y tenemos que, cuando se traban, reiniciar para que vuelva a funcionar el aparato. Hace falta muchos cristianos que hay que reiniciar
¿verdad? Pero eso no lo podemos hacer nosotros, hace falta que sea Dios. Pidámosles al Señor, porque nosotros somos incapaces realmente de reiniciar a un creyente. En mi caso particular, le doy gracias a Dios porque su palabra me reinicia. Cada vez que yo estoy en un momento crítico en mi vida cristiana, medio desalentado, medio desajustado, que me estoy corriendo, me estoy saliendo, estoy dejando de hacer cosas que nunca debo dejar de hacer, la palabra del Señor tiene el poder de reiniciarme. Por eso, cuando comienza cada año, una de mis primeras metas siempre es: voy a leer la Biblia como si nunca la hubiera leído. Y siempre comenzamos por el Génesis. Yo no sé cuál es el poder que tiene el libro de Génesis conmigo, pero el libro de Génesis me reinicia en la vida cristiana. Y cuando yo lo tomo y comienzo a estudiarlo, esos primeros 10 capítulos del libro de Génesis, yo recuerdo que fue lo primero que yo leí de la Biblia desde que yo existí. Eso fue lo primero que yo leí de la Biblia. Y siempre ha tenido el libro de Génesis un poder tremendo de reiniciarme, me reanima, me alienta, hace que yo me vuelva al Señor, que yo me recupere cuando estoy medio caído. Pero toda la Escritura tiene ese poder cuando nosotros entramos en ella. La palabra de Dios que dice ella misma, que es como espada de dos filos. Ella penetra y consigue ese efecto positivo en el creyente, en el cristiano. Por eso es tan importante ir a la Biblia. Y ojalá esos que le hace falta reiniciarse este año, sientan el deseo de ir a la Biblia. Yo estoy seguro que la Biblia, donde quiera que ellos estén, si les comienzan a leer y a estudiar, la Biblia los va a transformar, los va a levantar. La Biblia los va a reiniciar y los va a alentar en la vida cristiana. Y lo veremos aquí. Lo veremos aquí, alabando al Señor, adorando al Señor, bebiéndose la bendición de Dios. Porque no es venir aquí para entretenernos en otra cosa. Es venir aquí para estar atento a la voz del Señor y a la persona del Señor. Que Él dijo: yo voy a estar ahí. Cuando usted venga aquí, acuérdese de esa promesa. El Señor dijo: yo voy a estar ahí, donde hayan 2 o 3 reunidos. No importa donde sea, yo voy a estar ahí. Dios está con nosotros aquí esta mañana. Dios Todopoderoso está aquí. Merece que tú lo atiendas. Vale la pena que tú levantes tu mirada y tu mente y enfoque tu espíritu en la persona de Dios. Él te va a hablar en esta mañana. Ya lo ha hecho. De muchas maneras Él lo va a hacer. Y Él te va a bendecir. Este es el momento de concentrarnos en la meditación de la palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes un poco más sobre este tema que el domingo compartía con ustedes, la fragilidad de la vida. Cuán delicada es la vida. Y quiero compartir un poquito más sobre este asunto, que no nos gusta mucho hablar de él, pero no podemos ignorarlo. Es tan importante que no podemos. Verdaderamente lo que separa la vida que estamos disfrutando, gracias a Dios, que estamos gozando, gracias al Señor, de la muerte, es un hilo muy fino, que se puede quebrar con tanta facilidad. Hay tanto peligro y tanto riesgo en el mundo que vivimos, que se puede romper ese hilo fino con mucha facilidad. Y en un segundo, como decíamos el domingo pasado, podemos perder la vida. Quiero que atendamos el consejo de la palabra del Señor en esta mañana. Todos aquellos que estamos aquí, que evidentemente estamos vivos aún. Y le doy gracias al Señor porque creo que en esta mañana todos los que estamos aquí, no solamente estamos gozando de la vida física, pero también de la vida espiritual. ¿Cuántos decimos amén? Estamos vivos físicamente, pero todos los que estamos aquí, gracias al Señor, tenemos vida espiritual. Vida espiritual. Y la vida espiritual no depende de un hilo fino. La vida espiritual depende del poder de Dios, de la persona de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo. Y la vida espiritual está garantizada, es para siempre. Hay seguridad de vida eterna
desde el punto de vista espiritual, y gracias al Señor, nosotros estamos gozando de esa seguridad, que esa sí no depende de nosotros, depende de Dios. Y le damos gracias al Señor. Pero todos estamos físicamente vivos, y como la palabra del Señor establece, vamos a experimentar la muerte física. A no ser que el Señor nos trasponga de aquí, como hizo con Enoc y como hizo con Elías, todos vamos a partir de este cuerpo que de la tierra fue tomado, pues polvo somos y al polvo regresaremos, ¿verdad? Así nos enseña la palabra del Señor. Todos vamos a tener que experimentar la muerte física. Ahora, la vida física es muy delicada. Y yo quiero que en esta mañana pensemos en eso, y especialmente si alguna persona allá fuera de nuestra reunión, en el internet mirarnos, o donde tenga la oportunidad, aún no tiene vida espiritual, quiero que preste atención y que escuche lo que la palabra del Señor tiene que decirnos y nos advierte referente a la vida física y a la muerte. ¿Qué nos advierte la palabra del Señor? La palabra del Señor, la Biblia, nos enseña, número uno, dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ahí está Romanos 3:23. Si usted tiene una Biblia, si no la tiene, consígala y lea ese verso. La palabra de Dios dice allí, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. No hay ciertamente una persona en esta tierra que haya nacido que sea justa y que nunca haya pecado. La Biblia declara aquí, por cuanto todos pecaron. Ahí está desde Adán hasta hoy, todos sus descendientes, todo el mundo encerrado en esa declaración, por cuanto todos pecamos. Y qué triste, por culpa del pecado, separados ¿de qué? O condenados ¿a qué? A ser destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano merece estar en la gloria de Dios. Ningún ser humano merecerá estar en la gloria de Dios. Estaremos en la gloria de Dios por su gracia, por su grande e infinita misericordia, porque Él solucionó este problema para que nosotros tengamos la oportunidad de tener vida eterna en su gloria. Pero sin entrar por la solución divina, estamos condenados a la perdición eterna, destituidos de la gloria de Dios. Si la muerte nos sorprende, sin haber arreglado este problema del pecado, no podremos estar en la gloria de Dios. Por eso es importante, tú que me escuchas, que has oído a lo mejor hablar tanto de este tema, si tú quieres estar en el cielo, en la gloria de Dios, tú tienes que arreglar el problema del pecado en tu vida. Y la solución no está en tus manos, la solución está en las manos de Dios. Tú lo único que tienes que hacer es recibirla, aceptarla y participar de esa solución tal y como Dios dice que debe ser. Por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Pero también la Biblia enseña otra cosa. Está allá en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 59, versículo 2. Allí el profeta nos enseña que nuestras prácticas de pecado nos alejan de Dios. Cada vez que nosotros abrazamos el pecado y nosotros lo practicamos de la forma que sea una mentira, sea una mala palabra, sea genio, sea ira, calumnia, grosería, violencia, jactancia, altanería, vanidad, cualquiera de la forma de pecado que nosotros practiquemos, adulterio, fornicación, que seamos implacables, desobedientes, cualquiera que sea la manifestación de pecado en nuestra vida, envidia, odio, cualquiera que sea, esa práctica nos aleja de Dios. ¿Está claro? Mire lo que dice Isaías. Dice, pero vuestras iniquidades, así habló Isaías, vuestras iniquidades
han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Nosotros no podemos tener una buena relación con Dios si acogemos el pecado, si practicamos el pecado. Isaías dice, nos separan de nuestro Dios. Vuestros pecados, dijo Isaías, le han hecho esconder su rostro. A ese extremo, nuestra maldad nos separa de Dios. Al extremo de que el Señor aparta su mirada de nosotros. Nos aleja, nos separa. Nuestra maldad hace que el rostro de Dios se esconda. Yo oro para que el Señor no esconda su rostro en tu vida y en la mía, o de tu vida y de la mía, sino que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Yo le pido al Señor en esta mañana que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí. Que no lo esconda por tu maldad y por mi maldad. Por eso el Hijo de Dios, que conoce estas cosas, confronta el pecado y se aparta de él. Porque sabe que el pecado nos separa, dijo Isaías, nos aleja. Pero ¿qué otra cosa también nos enseña la Biblia? Piensen lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo lo que la Biblia, lo que está escrito en la Biblia literalmente. No me lo estoy inventando yo. Por lo tanto, se trata del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Piensen lo que está escuchando. Y ya vaya preparándose ahí en su corazón y tomando decisiones que tiene que tomar. Es importante. La Biblia nos enseña que es por nuestros pecados que tenemos que morir. No es capricho de Dios. Yo he aprendido que qué bueno que tenemos que morir. Tenemos que darle gracias al Señor porque tenemos que morir. Y usted dirá, pero qué disparate está diciendo él, ¿verdad? Porque la muerte es algo que nadie la quiere, nadie la desea, todo el mundo la ve, pero le doy gracias al Señor porque en la condición que nosotros estamos, imagínense si tuviéramos que vivir siempre. En estos días yo repasaba, y como le digo, el libro de Génesis, y estaba estudiando allí esa generación de Noé, que los hombres vivieron 1000 años. Un día hablaremos de eso, porque es una de las preguntas, ¿cómo es que estos hombres llegaron a vivir casi 1000 años? Pero esta fue la generación más torcida, solamente se le comparará con la generación de los últimos tiempos, la que estamos viviendo hoy, porque Cristo dijo que como en los días de Noé así sería, en los días de su venida, y como en los días de Noé está pasando hoy, mucha arrogancia, mucha carnalidad, mucho pecado, mucha rebeldía contra Dios, mucho relajo y mucho desorden como en los días de Noé. Pero qué bueno que los hombres de hoy, cuando más 120, la Biblia dice que los más fuertes no llegan a 120, porque esos fueron los días a los que Dios acortó los días después del diluvio, y lo consiguió probablemente, bueno, con ciertas cosas, un día hablaremos de eso, pero lo consiguió, que los hombres vivieran menos. Pero esta generación que provocó a Dios al extremo de Dios decir, me arrepiento de haber hecho al hombre. Fueron hombres que vivieron cientos de años, casi 1000 años. Imagínense ustedes, personas pecadoras viviendo 900 años, 950 años, ¿cuánto daño podemos hacer? ¿Cuánto daño podemos hacer? Entonces es terrible. Por eso tenemos que darle gracias a Dios porque vivimos nada más que lo que vivimos. Y podemos decir, bueno, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Qué bueno que Dios le puso un límite al ser humano, porque así nuestra maldad tiene un límite en el tiempo. Podemos pasar 60, 70, 50 años haciendo mucha maldad y obrando mucho mal, pero al final nos llega la muerte y tendremos que enfrentar al Señor. Entonces, qué bueno, gracias al Señor, porque tú y yo no vamos a ir al cielo con este cuerpo de muerte. Por eso tenemos que darle gracias al Señor por la muerte. Porque si no morimos, no resucitamos con un cuerpo incorruptible que es con el que vamos a estar para siempre en la gloria, que no envejece, que no se desmaya, que no duele, que no tiene fatiga, que no se cansa, que no se arruga. Y vamos a estar allí para siempre en la gloria con el Señor. Ese es el proyecto divino, el proyecto de Dios. Qué proyecto tan grandioso, tan precioso. Pero la Biblia enseña que es por nuestros pecados
que vamos a morir. Si no hubiéramos pecado, si no hubiéramos acogido el pecado en nuestra vida, si no practicáramos el pecado, si no tuviéramos la naturaleza pecaminosa que de Adán pasó a nosotros, no tuviéramos la naturaleza caída, entonces no experimentaríamos la primera muerte o la muerte física. Pero es por nuestros pecados. La Biblia lo enseña. Ahí está en Romanos 5, verso 12. Dice, por tanto, escribió el apóstol Pablo, cómo el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿El primer qué? Adán, el primer hombre. El pecado entró en el mundo y por el pecado, dice el apóstol Pablo, la muerte. Es por el pecado que tenemos que experimentar la muerte física. Es por el pecado que tendremos que morir, enfrentar la muerte. Y dice que por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. De la misma manera que el pecado pasó a todos los hombres, la muerte, dice Pablo, pasó a todos los hombres. Y declara Pablo, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué tan serio es este asunto del pecado, hermano? ¿Qué tan serio es este tema del pecado? Y nosotros los cristianos debemos realmente darle la importancia que merece y que tiene. No debemos de descuidar el pecado en nuestra vida. Entonces, la Biblia dice que por cuanto fuimos hechos de la tierra, pues polvo somos, al polvo regresaremos. Esa es la muerte física. Nuestro cuerpo, segurito, eso es inevitable, regresará al polvo. Escuchaba en esta semana una señora dominicana, campesina, muy graciosa, con 15 hijos, perdió a su esposo y estaba pasando por la experiencia del velorio de su esposo, de 15 hijos con él, el matrimonio de toda la vida, y ella manifestando, podemos impedir el nacimiento. ¿Sí o no? Podemos impedir el nacimiento. Una madre puede tomar la decisión, o alguien más, de impedir el nacimiento de una persona. Meterle un tiro a una embarazada, abortar el niño. Se puede impedir el nacimiento, puede tomar la decisión. Pero una vez que alguien nace, no se puede impedir la muerte. Y es verdad. Cuánta sabiduría en las palabras de esa señora. Ella estaba muy dolida y hubiera querido que su esposo, padre de sus 15 hijos y tantos nietos, no se hubiera muerto. Pero ¿quién de nosotros puede impedir la muerte? Nadie. ¿Qué puedes hacer para impedirla? ¿Podemos hacer alguna cosa? Nada. La vida física es muy frágil, es muy delicada. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios es que estamos vivos. Pero recordemos que en unos segundos o hasta en un segundo podemos perderla. Y yo quiero que en esta mañana todos los que estamos aquí, los que me escuchan, pensemos en esta verdad de que la vida en un segundo podemos perderla. Pero también tenemos que saber que en ese mismo espacio de tiempo, en un segundo, cuando morimos, vamos a dejar de estar aquí para estar en la presencia de Dios. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que la muerte nos va a hacer inmediatamente comparecer ante la presencia de Dios. Y esto es importante. Fíjense la velocidad, tan rápido como los segundos que hacen falta para morirse, ya vamos a estar en la presencia de Dios. El Espíritu, la palabra declara, regresa a Dios, vuelve a Dios. Él fue quien le dio el Espíritu a nuestro cuerpo. El cuerpo al polvo, a la tierra de donde fue hecho, pero el Espíritu regresa al Señor. Y dice la Biblia, oiga bien, que para ese momento, cuando usted esté en la presencia de Dios, la Biblia nos enseña que en ese momento seremos juzgados por Él. Nos juzgará Dios, nos juzgará el Señor. Ahí en Romanos capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo escribe sobre este juicio. Pero una de las cosas que él dice, voy a citar nada más el verso 6, dice que Él pagará a cada uno conforme ¿a qué? A sus obras. ¿Se acuerda de ese versículo?
Entonces, la muerte nos va a poner inmediatamente ante Dios, nos va a sacar de aquí, de este cuerpo y de esta tierra, y nos va a colocar ante la presencia de Dios. Y cuando estemos allí, vamos a ser personalmente, individualmente, íntimamente, con justicia, juzgado por el Señor. Y dice el apóstol Pablo que Él pagará a cada uno conforme haya hecho, conforme a sus obras. Eso es enseñanza bíblica. No agarre miedo, no tenga temor a hablar de esto, no se ponga serio, no se ponga delicado. Esto es enseñanza bíblica. Hay gente que dicen que no, que ese Dios de amor no va a hacer eso. ¿Y qué van a hacer con esta enseñanza bíblica? Porque aquí está diciendo bien claro que sí va a haber un juicio y que nos va a juzgar con justicia y que va a pagar a cada uno conforme. Oiga bien, a los que nunca han escuchado estas cosas, pagará. El Señor dará su pago. ¿En qué consiste ese pago? Lo vamos a comentar enseguida. Pero el Señor hará un pago conforme a tus obras. Así que será importante el tema del pecado en nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que hacer si queremos reiniciarnos como buenos creyentes, como hijos de Dios, es ponerle atención al pecado en nuestra vida. Oiga bien, escuche bien, abra sus oídos, porque una de las cosas que me separa a mí constantemente de Dios son mis pecados. El Señor lo sabe y yo lo confieso. Mis problemas, los cuales me alejan y me separan, me enfrían, me paralizan en la vida cristiana, tienen que ver con mis pecados. Entonces, para reiniciarnos en la vida cristiana, tenemos que confrontar el pecado, ir a la palabra, ir a la oración, ir al Señor, buscar de Dios, para que nosotros seamos reiniciados, restablecidos, nos recuperamos, nos fortalecemos y gracias le damos a Dios por Jesucristo. Los fallos que hayamos cometido, pedimos perdón y el Señor los borra. Y no tenemos que pensar en lo que estábamos sintiendo ayer, ni lo que estábamos sintiendo hace una hora. Cuando venimos al Señor con un corazón sincero, arrepentido, y le decimos: Señor, reiníciame, ayúdame a recuperarme, me siento perdido, te estoy ofendiendo, me estoy alejando de ti, perdóname. La sangre de Cristo nos limpia y ya podemos seguir adelante. Qué lindo los cristianos. Eso no pasa con los impíos, eso no pasa con los inconversos. Y yo creo que por eso la palabra dice: los que estamos en Cristo, o para los que estamos en Cristo, no hay condenación. Nosotros vamos a llegar al cielo limpios por la sangre del Señor. Y nosotros vamos a llegar allí. Yo creo que siempre tú y yo nos vamos a estar poniendo a cuenta, ¿sí o no? Y vamos a estar confrontando el pecado en nuestra vida. Estoy hablando de los pecados de hoy y de los de mañana. Lo pasado, eso ya el Señor lo borró. Estoy hablando de lo que podamos cometer hoy, que podamos cometer mañana. Tú eres un hijo de Dios, que tú deseas estar cerca de Dios. Y tú vas a confrontar el pecado en tu vida. ¿Sí o no? Lo vas a confrontar. ¿Cuántos dicen amén? Confróntalo para que tú sientas la bendición de Dios, para que tú sientas el fluir de Dios, para que tú sientas cómo el Espíritu Santo te ilumina, cómo el Espíritu Santo trabaja con tu vida. Tú sientas la alegría del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Pero hay que confrontar el pecado. Eso es un paso imprescindible para que nosotros podamos ser reiniciados en la vida cristiana. ¿Cuántos desean ser reiniciados estos días, en este momento? Yo lo deseo. Yo no quiero estar ahí como un cristiano sin ganas de orar, sin ganas de buscar del Señor, sin ganas de estudiar la Biblia, viniendo a rastras a la iglesia, al templo, a la reunión de los cristianos. Yo no quiero sentirme así. El diablo quiere que nos sintamos así. Pero no, yo quiero, cuando llegó el momento de venir a la iglesia, me levanto como un relámpago. Me alisto, me pongo lo mejor que pueda porque voy a ir a estar con el Señor. Porque Él dijo: donde hayan 2 o 3 yo voy a estar. Y por lo tanto voy para ahí, con el ánimo pronto, con la alabanza en mi boca, alabando al Señor, y con mi corazón dispuesto para recibir su palabra, para recibir su bendición, para recibir su orientación. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Que nos bendiga y nos ayude. Pero hermano, aunque no nos guste hablar de este tema, de la fragilidad de la vida, de la delicadeza de la vida, y cuando nos hablan de la muerte, como que algo cambia allí y ahí nos quedamos como calladitos, como que nos ponemos seriecitos, ¿verdad? Bueno, aunque no nos guste, es inevitable, sucederá inevitablemente. ¿Cuándo va a pasar? ¿Quién lo sabe?
Como alguien dijo, puede estar a la vuelta de la esquina y no lo sabemos. O sea que cuándo va a pasar, no lo sabemos. Debemos de buscar a tiempo, antes que sea demasiado tarde, el perdón del Señor para nuestros pecados. Tenemos que buscar el perdón. Tenemos que buscar a tiempo el perdón de Dios. Aunque rechacemos esta advertencia bíblica y no queramos hablar de esto, es inevitable, va a suceder. Por eso busquemos a tiempo ese perdón del Señor. Mire lo que dice Apocalipsis, para que usted vea que yo no estoy diciendo algo que me estoy inventando. Estoy tratando de citar los textos que donde la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si usted es sorprendido por la muerte y usted no ha sido perdonado por Dios, si usted no ha sido perdonado por el Señor, usted va a ser condenado. Y la Biblia habla de un tormento eterno. Es por eso que yo vine a Jesús, yo vine al Señor. Una de las tantas razones, cuando yo entendí de que hay un Dios poderoso, justo, que está por encima de todo, que ha prometido, ha declarado: si tú no solucionas el problema del pecado en tu vida, serás condenado eternamente. No nos gusta oír eso, lo rechazamos por naturaleza, pero es lo que la Biblia enseña. Eso está escrito ahí. Mire lo que dice en el versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice que el diablo que los engañaba fue lanzado, dice allí la Biblia, fue lanzado en el lago de fuego. ¿Y qué? Y hay un lago de fuego y azufre, eso está feo. Si es literal, eso está feo. Porque estar en un lugar donde vas a estar siendo atormentado, no destruido, no debe de ser fácil, porque dice que el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre, dice, donde estaban las bestias y el falso profeta que habían sido tirados primero, y dice, y serán atormentados. Ellos no fueron echados allí para ser destruidos, sino atormentados. Es un lugar de tormento eterno, un lugar de tormento eterno. Y fíjese lo que dice aquí. ¿Por qué digo eterno? Atormentado de día y noche por los siglos de los siglos. Aunque no te guste, amigo, aunque no te guste, mi hermano, ir a hablar de esto, esto lo enseña la Biblia. Esto es real. Hay un lugar de confinamiento eterno. Hay un lugar de tormento eterno donde el diablo, el falso profeta, van a ser echados. Dice el libro de Apocalipsis. Y dice en el versículo 11, y que no solamente, dice Juan, no solamente vi esa escena, el diablo siendo echado en el lago de fuego, donde iba a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Dice Juan que también vio un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en aquel trono. Y dice en el 12 que él vio a los muertos. Tú y yo vamos a morir, ¿sí o no? Los que me están escuchando, todos vamos a morir. Dice que él vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice el apóstol Juan. Hay un libro que se llama el libro de la vida, que fue abierto delante del trono de Dios, en la presencia de todos esos muertos. Y fueron, dice, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pablo dice, pagará a cada uno según sus obras. Y aquí está Juan diciendo que de acuerdo a lo que está registrado allí en esos libros que fueron abiertos, el Señor juzgará a cada uno, a cada uno. Y dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oiga eso. O sea, esto es serio. Esto es serio. Los que no estaban inscritos, esto implica que los que estaban inscritos no van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Cuánto en esta mañana decimos gloria a Dios por Jesucristo? Es por Jesucristo que tú y yo no vamos a ser lanzados al lago de fuego. Nosotros vamos a escapar de esa condenación y de ese tormento eterno que habla la Biblia. Gústele a quien le guste oír esto o no le guste.
para aquellos que prefieren ese Dios amoroso, que perdona y que no castiga, pero no sé qué Dios es ese porque no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia envió aquel juicio a la generación perversa y torcida de Noé. El Dios amoroso que mandó a Jesucristo al mundo, mandó aquel juicio, aquellos juicios a aquellas naciones antiguas. El mismo Dios amoroso destruyó a Sodoma, destruyó a Gomorra, el mismo con fuego y azufre. El mismo Dios amoroso, ¿verdad?, que mandó a Jesucristo al mundo, allí juzgó a la condenación a la nación de Egipto de una manera pavorosa y espantosa. Entonces, dura cosa es caer en la mano de ese Dios amoroso encendido en ira. Tendremos que enfrentar la ira de Dios si no buscamos su perdón primeramente. Eso está escrito en la Biblia. Por eso advertimos una vez más a aquellos que todavía andan allí jugando con el pecado en su vida. Oiga estas cosas, piense en estos asuntos, medite y tome la decisión más importante de su vida, que es confrontar el pecado en su vida, apartarse de él, porque sus pecados, igual que mis pecados, nos separan de Dios y nos condenan a la perdición eterna. Nos condenan a la perdición eterna. Aunque no nos guste hablar de este asunto, hermano, es demasiado importante, como decía ahorita, para ignorarlo. Hay que hablar de él. Y hay que hablarle a la gente sin miedo. Hay que hablarle con valor. Aunque te repliquen. Como una vez una jovencita me replicó y me dijo: yo no reconozco ese Dios que usted me habla. Yo no creo que Dios condene a nadie, ni que Dios juzgue a nadie. Bueno, ese no es el Dios que se revela en la Biblia. El Dios que se revela en la Biblia es justo y sí juzga. Y dice Pablo que juzgará y dará, pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus obras. Entonces yo te recomiendo, si todavía tú no lo has hecho, que tú pienses seriamente y responsablemente en lo frágil que es la vida, en lo delicada que es la vida, que en un segundo se puede terminar. Podríamos pasar de aquí a la presencia del Señor en un segundo, y si no estamos preparados, seremos condenados a la perdición eterna. Gloria a Dios por Jesucristo, que nosotros somos salvos, ¿verdad? Entonces, al escuchar estas recomendaciones, cambia la actitud, hazlo ya, no sigas por donde vas. Yo te recomiendo que tú pienses y cambie de actitud. Dios no quiere, oye bien, Dios no quiere, luego no culpes a Dios. Dios no quiere la perdición de nadie. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que Él envió a Jesucristo al mundo, porque Él no desea que nadie se pierda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser salvos en Jesucristo? Algo que escuchamos tantas veces, bastante seguido. ¿Cómo es que nosotros podemos ser salvos? ¿Cómo nos salvamos de la condenación eterna a través de Jesucristo? Porque Jesucristo dejó la gloria que Él tenía y vino al mundo. Vino dispuesto a tomar un cuerpo físico humano, pero sin pecado, dice la Biblia, para con ese cuerpo físico humano sustitutivamente, representando a todos los hombres, morir en la cruz por ti y por mí. Morir. Jesús estuvo dispuesto a recibir sobre Él la cólera, la ira de Dios por nuestros pecados, para que tú y yo no tuviéramos que recibirla. Qué cosa tan linda. Jesús, el perfecto Hijo de Dios, estuvo dispuesto a adoptar un cuerpo humano sin pecado, para morir en tu lugar, para recibir lo que tú y yo merecíamos, esa ira que Dios descargó sobre Él. Acuérdese que estando allí en la cruz, Dios: Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? Se cubrió de tiniebla la tierra. Fue un momento negro en la existencia del Hijo de Dios. Y eso pasó por ti, por mí, por todos nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir lo que Él estuvo dispuesto a sufrir. Fue un acto de amor. Por eso Él es el Redentor de la humanidad, es nuestro Redentor. En Cristo está la redención del mundo. Tú lo único que tienes que hacer, según lo que dice la palabra del Señor, es creer y reconocer en Jesucristo al Hijo de Dios. Es todo. Y reconocer que su obra expiatoria en la cruz fue para ti
que fue por mí, que fue por todos. Y si nosotros creemos, si por eso la Biblia dice a los que creen y le reciben como Señor, Dios le da el derecho para que sean sus hijos para siempre. Entonces, para que la sentencia divina no se cumpliera en nosotros, qué cosa tan linda, piensen en eso, hermano, piensen en eso. ¿Cuál fue la sentencia de Dios? La paga del pecado es muerte. Si Cristo no nos salva, muerte eterna para siempre. Pero porque Jesucristo murió, tenemos vida eterna. Entonces, para que nosotros tengamos vida eterna y no tengamos que morir eternamente, Jesucristo murió. Él pagó el precio. Él cumple la sentencia divina y Dios queda satisfecho. Él muere por ti, muere por mí. Pero ¿cuál es la otra sentencia? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre. Y Jesucristo murió, derramó su sangre para que tú y yo no tengamos que cumplir esa sentencia, ¿verdad? Para que seamos perdonados, para que seamos reconciliados con el Padre, para que la ira de Dios ya no esté más sobre nosotros, para que podamos, reconciliados con Él, tener paz para con Dios. Entonces, la invitación de Jesucristo es que escapemos de la ira de Dios. Escapemos. No tenemos por qué caminar derechito al juicio para ser condenado cuando hay un camino construido por Dios mismo para que tú no seas condenado, para que tengas... Ay, qué bueno sería que los inconversos entendieran eso. No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar dinero, no tenemos que caminar de rodillas de aquí a San Antonio. Lo único que tenemos que hacer es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y confrontar el pecado en nuestra vida. Y dice la Biblia que cada vez que vamos al Señor, porque reconocimos que hemos fallado, estamos arrepentidos, el Señor nos perdona, nos limpia y nosotros seguimos adelante. Y el Espíritu Santo, nuestro fiel consolador, ahí está trabajando con nosotros todos los días y sentimos cómo Él espiritualmente nos fortalece, nos bendice, nos encamina, nos enseña, tantas cosas nos ilumina. Y nosotros somos hijos de Dios hoy, que amamos al Señor. Gracias a la sabia decisión de haber creído en Jesucristo. Pero si tú te resistes, si tú te cierras a no creer, entonces Dios no te dará más. Te vas a quedar, que dijo Jesucristo, aún lo poco que tienes te va a ser quitado. Así dice la palabra. Por eso es importante cambiar de actitud para que podamos escapar, para que nos reconciliemos, para que tengamos refugio en las manos de Dios Padre. Por medio de Él seamos humildes y hagamos lo que Dios manda que hagamos. El único camino de reconciliación se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada podemos hacer en este mundo a favor de nuestra salvación, nada más que creer en Jesucristo. Por eso yo sé que ustedes son convertidos y que ustedes aman al Señor. Ahora lo que resta es que cada vez que se aflojen, cada vez que nos aflojemos, cada vez que nos sintamos débiles, cada vez que nos sintamos que estamos como paralizados, como que no estamos avanzando en la vida cristiana, apretemos el botón de reinicio. Por favor, apretemos. Y estamos ya terminando el mes de enero. Es tiempo de que si usted no ha apretado el botón de reinicio en la vida cristiana, lo apriete ya. Y vamos a comenzar en el nombre del Señor desde donde estamos y no vamos a parar, vamos a seguir. Y vamos a ver todo lo que Dios hace cuando nosotros tenemos fe y cuando nosotros creemos en el Señor y de verdad nosotros nos tomamos en serio lo que somos, lo que tenemos, pero nos toca a nosotros apretar el botón de reinicio. No lo va a apretar el Señor, tenemos que nosotros, esa es la parte humana, tenemos que parar en seco y decir, no estoy bien, estoy mal, si estoy mal, y decir cambio, Señor, quiero cambio, y hay que ir al Señor y comenzar. Creo que hemos tenido un fabuloso comienzo. Lo siento, ¿verdad? Todos los que estamos aquí porque amamos al Señor y tenemos ganas y deseo de verdad de seguir adelante en nuestra vida cristiana. Entonces, el apóstol Pablo, para terminar, él escribió que el Señor dará juicio y condenación a aquellos que perseveran en desobediencia y no obedecer la justicia. Pero dice que Él dará inmortalidad, honra y paz eterna a los creyentes, a los que creen. Oiga qué cosa tan linda. Inmortalidad. Inmortalidad. Tú, aunque estés muerto, vivirás para siempre.
Y dice la palabra que también paz, y que será paz eterna. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes está viviendo en miedo como están viviendo los que no tienen al Señor. Todos nosotros tenemos la paz del Señor y tenemos la fortaleza que Dios da. Ellos no. Estaremos, gracias al Señor, dice también, honrados por Él, porque Él dará honra a los que le honran, inmortalidad y paz eterna. Qué cosa tan linda dará el Señor a los que le amamos y a los que le seguimos. Paz eterna, honra, inmortalidad en el cielo, donde vamos a estar para siempre con Él. Y dice la palabra que allí ya no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, y que las cosas viejas todas pasaron. He aquí, todas van a ser hechas nuevas. Promesas del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor por nuestra fe. Yo quiero que tú ores ahora y junto conmigo te unas en este sentir que siento en mi corazón de pedirle al Señor: Señor, fortalécenos en fe. Reinícianos en esta mañana en la vida cristiana, que sintamos gozo, alegría, fe, esperanza, confianza, ánimo, ánimo, que tengamos esa pasión y esa devoción por Él, por su palabra, por el culto a Él, por predicar el Evangelio de salvación, compartirlo. Vamos a pedirle esas cosas a nuestro amado Dios. Señor, en esta mañana nos sentimos complacidos por haber estado aquí. Nos mueve siempre el deseo de venir a estar contigo. Aunque a veces en la mente aparezcan otras ideas, siempre hacemos los ajustes mentales, desechamos aquellas ideas que no son verdaderas y siempre ponemos allí tu palabra de verdad. Venimos aquí a estar contigo, a adorarte, a recibir tu bendición, a fortalecernos espiritualmente. Lo necesitamos tanto. En esta mañana, Señor, yo pido por cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Padre, llena nuestro corazón de paz, llena nuestro corazón de fe. Danos la alegría, danos la fortaleza que necesitamos para reiniciar nuestra vida cristiana. Que queden atrás los defectos, que queden atrás las debilidades, que queden atrás los malos ejemplos, las malas experiencias, las debilidades que hemos tenido, y que de ti vengan nuevas fuerzas, Señor, para nosotros seguir adelante. Ayúdanos, nosotros aquí en la Trinidad queremos mantenernos fieles a ti. Ayúdanos a mantenernos fieles a pesar de las circunstancias. Que nada nos mueva, que nada, oh Señor, nos separe de ti. Padre Celestial, a los que estén abatidos, preocupados, oh Señor, dale tu paz en su corazón. Quita las aflicciones de nuestras vidas. Danos el descanso que tú has prometido. Tú has dicho: vengan a mí, que yo los haré descansar. Y en esta mañana pido descanso para nuestras almas. Pido sanidad para nuestros cuerpos. Pido valor para, oh Señor, vivir cada día aprovechando bien el tiempo. Pido sabiduría. Llénanos a todos nosotros de sabiduría. Y, oh Señor, haz que tu palabra verdadera resplandezca en nuestra mente, en nuestros corazones. Que no olvidemos nunca lo aprendido y que atesoremos siempre lo que tú nos has impartido, lo que tú nos has dado. Somos privilegiados al ser tus hijos, al ser tu iglesia amada. Tú diste tu vida por tu iglesia y tú has prometido que tú vas a cuidar la iglesia. Y, oh Señor, sabemos que tu palabra se cumplirá, que nada prevalecerá contra la iglesia. La iglesia seguirá pujante. La iglesia solamente fallará cuando nosotros, tus hijos, permitamos el fallo y la decadencia en nuestra vida. Pero siempre que nos levantemos con fe y con amor y con disposición, tú nos usarás. Y yo sé que aquí en la Trinidad tú nos vas a usar. Tú tienes, oh Señor, planes maravillosos con nosotros. Cada vida que está aquí en esta mañana
Es un siervo que tú vas a usar. Es un profeta que tú vas a usar. Es un predicador que tú vas a levantar. Con poder. Bendícenos, Padre, en lo que resta de esta mañana. Que las damas allí y los hermanos que van a estar ahí tengamos un lindo tiempo de refrigerio, de esparcimiento, de celebración, de alegría, de júbilo. Gracias por lo que las mujeres de nuestra iglesia hacen continuamente. Te damos gracias por ellas, desde las más pequeñas hasta las más adultas. Bendícelas, Padre. Multiplica sus bendiciones este año. Y haz que, oh Señor, los deseos que ellos tienen y las metas que ellas tienen se puedan cumplir todas. Padre, gracias por esta linda mañana de alabanza, de canto. Gracias por los hermanos del Ministerio de la Música. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén.